Bien, buenos días entonces. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy de cívica. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de historia, ¿no? Una historia que nos pertenece como peruanos, ¿no? Hay un sentido de pertenencia hacia una nación. ¿Quién es la nación? Eres tú, soy yo, somos todos nosotros que compartimos una misma historia, ¿no? Una misma tradición, ¿no? Hay un acontecimiento que va a unir a todos los peruanos en julio, ¿no? ¿Qué acontecimiento es? La independencia del Perú, la celebración de la proclamación de la independencia del Perú, que nos hace entender que todos somos peruanos, ¿no? Y tenemos una misma historia. Cuando hablamos de cultura, hablamos de costumbres, tradiciones, ¿no? Y cada región en el Perú tiene sus propias costumbres y tradiciones, ¿no? Los de la costa, los de la sierra, los de la selva, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. ¿Qué lo vamos a ver en esta clase el día de hoy? ¿Qué es la peruanidad? Es un sentimiento, ¿no? Es un sentimiento que nos identifica como peruanos, como pueblo peruano, como habitantes del Perú. Eso nos identifica, ¿no? Por ejemplo, hacer honor a nuestra bandera, ¿no? Que fue creada durante el gobierno de San Martín y fue cambiando a través de la historia. ¿Qué más nos identifica como peruanos? Nuestra tradición, ¿no? O sea, nuestro folclore. Recordemos que en Puno hay una celebración muy conocida, ¿no? La llamada celebración de la Virgen de la Candelaria, en Puno, ¿no? Una importante manifestación de tradición en Puno. Y eso también nos identifica como peruanos. La peruanidad también se expresa en nuestra historia. Ya han pasado 200 años hasta este año, ¿no? Que se celebra la independencia del Perú. Por eso este año, ¿qué acontecimiento importante se dio en nuestro país? ¿La celebración de qué? ¿La celebración de qué? De la independencia. Claro, o sea, del bicentenario, 200 años de la celebración de la proclamación de la independencia del Perú. 200 años. Ahora, ¿qué aspectos fundamentan nuestra peruanidad? Por ejemplo, nuestra historia. Nuestra historia que ha hecho el hombre, ¿no? A través del tiempo. No hablamos de prehistoria, ¿no? Hablamos de historia. O sea, las acciones que ha hecho el hombre a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, los incas, ¿no? Esos grandes señores del tercer horizonte cultural, ¿no? Nos van a dejar técnicas agrícolas, por ejemplo, como los andenes, que era una técnica agrícola que va a consistir en sembrar en la falda de los cerros, ¿no? Sembrar en la falda de los cerros, ¿no? Porque esas tierras tenían bastante fecundidad. Luego lo van a enriquecer con lambrío de tierra, ¿no? Excremento de animales. El combate del 2 de mayo, ¿no? Claro, ya España había bombardeado Valparaíso, había enviado 2.600 bombas y granadas. Lo mismo querían hacer con el principal puerto del Perú, que es el Callao. Pero van a venir un montón de personas de Lima y de provincias, ¿no? Para defender el primer puerto del Perú, que es el Callao. A las 6 de la tarde cesan fuego.
Los españoles se retiran, se van del Perú. Pues, ¿quién gana este enfrentamiento? Los peruanos. ¿Quién es el héroe? José Gálvez, héroe del combate el 2 de mayo. Otro aspecto que fundamenta nuestra peruanidad es el valor de las culturas pre-incas, ¿no? Y post-colombinas, ¿no? Por ejemplo, Chanchan, ¿no? ¿Qué significa Chanchan? Dijimos, sol, sol, ¿no? La ciudad de barro más grande de América, Chanchan. El Cusco que en tiempo de los incas estaba en el centro de los cuatro suyos, ¿no? Por eso se le llamó centro o ombligo del mundo. Otro aspecto que fundamenta nuestra peruanidad son las técnicas agrícolas, ¿no? Valorar las técnicas agrícolas. Claro. ¿Por qué? Porque estas técnicas fueron importantes para la agricultura, ¿no? Por ejemplo, los Nazca van a desarrollar un sistema de irrigación. Claro. Van a desarrollar un sistema de irrigación, ¿no? Por ejemplo, van a construir andenes o elaborar andenes en la tierra para aprovechar el agua subterránea, ¿no? Los guaruguaru camellones, ¿no? Ya te dije, guaruguaru le llamaron los aymaras, camellones le llamaron los españoles, ¿no? Que va a consistir en sembrar en las partes altas de los cerros, ¿no? Y acá depositaban el agua, ¿no? Chacras elevadas, reservas de agua. Otros aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Por ejemplo, ¿cuál fue el idioma oficial de los incas? El quechua. Pero había una gran variedad de dialectos, ¿no? El aymara, el campa, el puquina, el yauyos, etcétera, ¿no? Gran variedad de lenguas, ¿no? Gran variedad de lenguas. Entonces ahí había dialectos, ¿no? Entonces se va a buscar revalorar esos idiomas mediante una ley, la ley de lenguas, ¿no? Otro aspecto que fundamenta nuestra peruanidad es nuestras manifestaciones folclóricas, ¿no? O sea, nuestras danzas, ¿no? Claro. A través de eso también se da nuestra manifestación cultural. Otro aspecto que fundamenta nuestra peruanidad es el concepto de interculturalidad. O sea, cuando se fusiona una cultura de la costa con las tradiciones de la sierra, ¿no? Hay interculturalidad. Y de esa manera se va a afianzar lo que corresponde a la cultura en el Perú y que nos identifica como peruanos. Otro aspecto que fundamenta nuestra peruanidad es nuestra vida nacional, ¿no? O sea, como peruanos organizados en comunidades campesinas y nativas van a poblar el territorio, ¿no? Van a poblar el territorio nacional, pero no solamente valorar esas comunidades, también incluirlos dentro del desarrollo del país, de la sociedad, y que sea revalorada, pues, su cultura, su tradición en el tiempo y por ende también que se difunda en el mundo. Ahora, ¿cómo yo me identifico, siento que pertenezco al Perú? Porque soy parte de una nación, ¿no? La nación peruana. O sea, es un sentimiento en la cual tú, yo, todos somos parte de una misma nación. ¿Por qué? Porque compartimos una misma historia.
¿Y qué debemos valorar de nuestra historia? La lengua que manejamos, la religión que tenemos, la cultura que tenemos, las señas que hay en el Perú. Eso debemos revalorar. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra nación y nos identifica como peruanos y nos ayuda a saber que tenemos un pasado, que no somos un país sin cultura. A diferencia de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, el Perú es uno de los países con mayor cultura. Tan igual como Grecia, como Roma en el tiempo de los incas, ¿no? Tan igual, es lo mismo. Pero si tú no te identificas como peruano, o si tú desechas el ser peruano, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que tú no estás de acuerdo de haber nacido en el Perú. No estás orgulloso de haber nacido en el Perú. Muy al margen de la corrupción. O sea, muy al margen de la corrupción en el Perú, estamos hablando de la cultura. No estamos hablando de la parte de la corrupción, que es el principal problema que tiene el Perú. Estamos hablando en sí de la nación, de la historia que tiene el Perú. Ahora, ¿quién tiene que promover que haya una identidad nacional? Los organismos del Estado, pues. Las instituciones civiles, los medios de comunicación. Ahora mira, esto implica una forma de identidad regional. Costa, sierra y selva se unan y sean conscientes que pertenecemos a una sola nación, ¿no? Que es el Perú. Correcto. Ahora, como el Perú es un país pluricultural, o sea, varias culturas, y con una geografía muy variada, ¿no es cierto? Esto va a generarse que hayan tradiciones y costumbres que se celebren en todo el país, ¿no? Algunas a través del tiempo, otros han dejado de usarse, ¿no? Pero recordemos que siempre el indio ha buscado mantener, ¿no? Mantener sus tradiciones a través del tiempo. Una cosa es tradición, otra cosa es costumbre, ¿no? Una tradición es una manera de pensar, de comportarse que tienen las personas en una determinada sociedad, ¿no? Y se transmite de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, una tradición costeña es la llamada procesión del Señor de los Milagros, ¿no es cierto? Que es en todos los meses de octubre. ¿Y qué hago yo como costumbre? Y compro turrón, ¿no es cierto? Compro velas en honor al Señor de los Milagros, me pongo una toga, un atuendo del Señor de los Milagros. O sea, ese ya es una costumbre. La tradición es la procesión del Señor de los Milagros. La costumbre son los usos exactos que hago yo, ¿no? Por ejemplo, comprar turrón, comprar velas moradas, ponerme la túnica del Señor de los Milagros. Eso ya es una costumbre. O sea, en usos que forman el carácter distintivo de una nación. Un grupo de personas o de una sola persona al practicar una tradición. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales festividades que hay en el Perú? Bueno, en la costa es muy conocida, ¿no? El Festival de la Vendimia en Ica, ¿no? Lo que corresponde al vino, ¿no? La procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Que se da en el mes de octubre. La procesión de la bandera en Tacna, ¿no es cierto? Importante símbolo de nuestra patria. El Festival de la Marinera en Trujillo, ¿no? Recordemos que la marinera tiene un origen que es peruano, ¿no? Que es netamente peruano, pero Chile lo va a utilizar antes también, lo va a tener también como referencia ese baile. ¿Ya? La sierra, ¿no?
¿Qué festividades hay en la sierra, por ejemplo? La más conocida. El Festival de la Virgen de la Candelaria en Puno. La Chonguinada en Huancayo, Junín. El Jaguar Fiesta en Ayacucho, Apurímac. El Festival de los Negritos en Huánuco. En la selva, ¿qué actividades hay en la selva? La fiesta de San Juan en toda la Amazonía, ¿no? La fiesta de las Chaguaitas en Loreto, la fiesta de las Cruces en Ucayal, el carnaval y Junchía o matrimonio nativo en San Martín. Muy bien. A ver, vamos con la primera pregunta. Ramos, lee la primera pregunta. Ramos, ¿estás ahí? Lee la primera pregunta. Sí, profesor. Lee la primera pregunta. Está ahí. En una institución educativa se realiza un concurso sobre lenguas originarias. Ahí sigues tu hija ya. Ya sigue, Rodrigo. Uno participante decide grabar una entrevista bilingüe con un vecino que pertenece a una comunidad nativa. Sin embargo, al presentar la entrevista en clase, dos compañeras se burlan y comentan en voz alta: no entendemos nada y para qué escuchar algo incomprensible. Frente a esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones debe realizar la profesora? Ya llenaste el formulario. Trabajar más el tema de revalorar las lenguas originarias en clases. Trabajar más el tema, muy bien, de revalorar las lenguas, muy bien. Correcto. Ya, 2. Cindy, lee la pregunta 2. A ver acá. Ya, Cindy, lee la pregunta 2. Ok, profesor. Un ratito más. El conocimiento ancestral de las propiedades curativas de las plantas por parte de las comunidades campesinas y nativas es reconocida en la actualidad por la comunidad científica. Muchas de estas plantas son utilizadas como insumos en los laboratorios. Este aporte constituye una Profesor, la respuesta es la A, realización que permite superar el logros de la medicina científica. Y ahí sería, hija, contribución histórica importante que vienen los pueblos originarios. La 3, Gregorio Flores. Sí, profesor. Ejercicio número 3. Las festividades regionales permiten a las diferentes comunidades celebrar en conjunto, en fechas especiales, las tradiciones propias de su localidad. De esta manera fortalecen su sentido de pertenencia. Al respecto, establece el valor de verdad o falso, verdadero o falso de los siguientes enunciados. Primero, estas actividades responden a una identidad que establece diferentes entre comunidades. Segunda, estas festivales tienen un carácter obligatorio en todo el territorio nacional. Tercera, la originalidad de las expresiones culturales es parte de la diversidad cultural. Cuarta, la política nacional de interculturalidad es previa a las expresiones tradicionales del Perú. Profesor, yo digo que es la B.
Ya, ahí sería entonces la respuesta de la 3, la D. ¿Verdadero o falso? Ya, a ver. Lara, la pregunta 4, ¿ya? La final. No puedo ponerles a todo, poco a poco. Ok, profesor. El Perú destaca por su gran diversidad biológica y cultural. A través del tiempo, se han desarrollado tradiciones y costumbres que caracterizan la heterogeneidad cultural del país. Establezca la relación correcta entre la región de nuestro país y la festividad tradicional que se practica. Costa Sur, Selva Norte, Sierra Central, Sierra Azul, Festival de Candelaria, Chonguinada de Huancayo, Festival de Vendemia, Carnaval y Junchia. En la Selva Norte vendría a estar el Carnaval de Junchia. El Festival de Candelaria vendría a ser de la Sierra Sur. El Festival de Vendemia vendría a ser de la Sierra Central. Y Chonguinada de Huancayo, Sierra Norte. ¿Profesor, se me escuchó? Sí. Le digo la clave entonces. Sí, dime cuál es, a ver. Para ti. Es la D. Muy bien. 1C, 2D, 3B, 4A. Correcto, muy bien.